Nueva entrega en Libertad Digital de ¿Qué fue de? La sección en la que, gracias al patrocinio de La Chalana, seguimos buscando a qué se dedican en la actualidad las leyendas del deporte español después de sus retiradas. Hoy tenemos con nosotros a un jugador de leyenda, a un jugador del Real Madrid que ganó la 8ª Copa de Europa, también de la selección española, conquistó la medalla de bronce en el Europeo de 1991 celebrado en Italia. No es otro que José Miguel Antúnez. José Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Gracias a ti, es un placer tenerte con nosotros. Entrevistamos hace poco a Chechu Biriukov y bueno, pues nos faltabas tú también. Seguiremos contando con más leyendas del Real Madrid de baloncesto y bueno, pues esta sección se llama ¿Qué fue de? Y es casi la primera pregunta obligada. Yo he tenido la suerte de tener una muy buena relación con los medios siempre. Continué asociado al deporte retransmitiendo partidos de la selección española, también de la Liga ACB en algunos casos. Durante 10 años, como te digo, con la selección española y Mediaset. Eso me ha mantenido muy cerca del baloncesto y ha sido una etapa estupenda tener la suerte de seguir a la selección y retransmitir tantos éxitos de una generación increíble que ha ganado todo y que además conectaba fantásticamente bien con las audiencias, con la gente. Ha sido un referente en el mundo del deporte. Esta generación de jugadores de baloncesto. Seguir perteneciendo a los veteranos del Real Madrid, lo cual es un honor. Viajo con el primer equipo. Tenemos una sección que tiene vida propia en el mundo del baloncesto. Y bueno, básicamente eso en cuanto al deporte, a mi deporte de toda la vida. En la NBA, por ejemplo, esto lo hacen mucho, los veteranos trabajan con la gente joven. Aquí se hace poco y es algo que no entiendo. Yo sí tuviera un puesto de directivo en algún club de baloncesto, creo que siempre tendría a los veteranos, a la gente que tiene conocimiento de baloncesto muy cerca de los jugadores del primer equipo para que les complementaran en su trabajo diario. Bueno, me lo planteé en un momento dado, pero rápidamente me lo quité de la cabeza porque quería hacer otras cosas, sinceramente quería hacer otras cosas en mi vida. El entrenador es el primero que cae cuando las cosas van mal. Si encima has firmado un contrato de larga duración y te llevas a la familia fuera de tu entorno y te echan a mitad de temporada, tienes que volverte otra vez. Hay muchos gaps, muchas interrupciones profesionales cuando no tienes equipo, hasta que encuentras otro, es decir, hay mucha incertidumbre. Y yo, que soy muy deportista, pues he descubierto el esquí, he descubierto la bicicleta, hago muchísimos kilómetros al año, hago gimnasia, hago yoga, hago muchas cosas para intentar mantenerme lo más en forma posible. Creo que es un programa único, muy orgulloso de haber participado. Creo que caí de manera injusta también, ellos siempre se lo digo. A Pepe, a Jordi y a Samantha, Pepe, ¿no? a Jordi y a Samantha, que los adoro. Pero bueno, es una broma. Creo que es un programa increíble y me hubiera gustado tener más oportunidades y haber llegado más lejos, pero muchas veces pues las circunstancias son las que tienen que elegir entre dos y acaban eligiendo por quien eligen. Yo empecé de una manera natural a jugar al baloncesto simplemente porque fui a un colegio con mucha tradición de baloncesto, que era el Ramiro de Maeztu. En cuarto de GB, con 10 años, simplemente había unas liguillas de clases. Me preguntaron quién se apuntaba y yo dije, pues yo me apunto. No había hecho baloncesto en mi vida y se me dio relativamente bien. Era muy chiquitajo, pero muy luchador, muy competitivo. Y fui seleccionado luego en quinto de GB por el equipo de las clases del Ramiro de Maeztu, y jugando ya las ligas colegiales de la ciudad, minibásquet, infantil, juvenil, junior, fui pasando cada año los cortes, fui evolucionando, fui creciendo, y cuando quise darme cuenta estaba a un paso de ser profesional y de empezar a entrenar con el primer equipo. Cuando yo llego al Estudiantes es un equipo en el que acaban de aterrizar jugadores jóvenes del Real Madrid, Javi Col, Pedro Rodríguez, estaba también Carlos Montes, estaba David Russell, que era un jugador increíble, y estaba John Pinone. Ese era el equipo con Vicente Gil. Y estoy 2 años y medio en el equipo. Vicente Gil deja el equipo a los 2 años y ya me quedo como base titular. Y a los 3 años llega en el puesto de base Nacho Azofra, que hace pareja conmigo.
y llegamos a jugar hasta las semifinales de la Liga ACB, quedamos subcampeones de la Copa del Rey, fue una Copa del Rey increíble en Zaragoza y fueron unos años fantásticos, me divertí mucho, evolucioné mucho como jugador y de ahí pasé al Real Madrid y a la selección española. Era un equipo que estaba sufriendo una transformación, había jugadores que estaban terminando su etapa, como Joe Llorente, era el otro base cuando yo llegué. El entrenador era Josh Kall, que para mí era un aliciente porque entrenar con un entrenador americano pues era un... Y además con muy buen cartel dentro del equipo porque había tenido una primera fase antes de la muerte de Fernando, le querían mucho en la plantilla. Fernando Romay, estaba Birkov, Antonio Martín, Cargol, estaba también Quique Villalobos, eran jugadores que... Y yo llegué pues, muy jovencito a un equipo en el que tenía que adaptarme a una estructura distinta, un club con unas dimensiones increíbles. Juegas de tú a tú con equipos con los que yo nunca lo había hecho, jugar la Copa Europa, que entonces tampoco lo había hecho con el Estudiantes. Entonces es una dimensión distinta, con jugadores de un nivel increíble. Y pues no todos los jugadores que llegan al Madrid se adaptan y consiguen tener éxito, ¿no? Yo tuve la suerte de estar muchos años, de lograrme adaptar, que no fue nada fácil, pero claro, fue una decisión que vista con el tiempo fue muy acertada. Dudé, hubo un tiempo que el Real Madrid, qué vértigo y tal, porque en Estudiantes me ofrecían también un buen contrato, pero no llegaba ni a la tercera parte de lo que te ofrecía el Real Madrid. Es una selección en transición, digamos, los Epi, Solozábal y Sibilio y todos estos grandes jugadores habían dejado el equipo ya, Fernando Martín había fallecido, lo releva su hermano Antonio Martín, estaba Orenga también como pívot titular, estaba, recuerdo, Villacampa como máximo anotador, estaba también Herrero, o sea, un equipo bastante competitivo. Antonio Martín. Y fue un año especial porque yo creo que jugamos ese año contra la mejor selección que yo creo que ha habido nunca en Europa, que fue la de la antigua Yugoslavia. Ese año fue el año previo, el verano previo a la Guerra de los Balcanes, y fue un año en que Yugoslavia todavía jugaba como un equipo unificado. Es decir, había por un lado los grandes jugadores croatas, pues yo recuerdo que estaba Kukoc, estaba Radja, estaba Petrovic, estaba Perasovic, jugadores increíbles croatas, pero los serbios también eran increíbles. Estaba Divac, estaba Djordjevic, Danilovic, Paspal, pues jugadores increíbles. Un muy buen europeo porque quedamos bronce. Nos eliminaron los italianos en semifinal. Sí, Medellín. Sí. Era muy buen equipo, pero hicimos un gran torneo y fue un año una copa muy buena que tiene mucho valor teniendo en cuenta todo lo que vino después, la generación tan increíble que llegó después de la selección española, ¿no? Que fue una generación que luego lo ganó todo, ¿no? Bueno, yo tenía la suerte de tener un físico potente y me encontraba muy cómodo yendo hacia el aro. Ahora es más habitual, ahora los bases son mucho más anotadores. Son jugadores globales que hacen de todo en la cancha, entonces las parcelas estaban como más estructuradas, ¿no? El base tenía que subir el balón, pasar, ordenar el juego, tal, y no cubrir otros aspectos que hacían, digamos, otros jugadores, ¿no? Yo me sentí muy cómodo cuando encontré a entrenadores que me dieron libertad absoluta, ¿no? Para tomar mis propias decisiones. Cuando a un jugador lo estructuras demasiado, creo que pierde mucho de su efectividad. También es verdad que hay que ganarse la confianza del entrenador. Birkov quedaba como referente, digamos, de la antigua generación y bueno, a Sabonis esa pareja estelar la complementaba Arlaucas, que era otro jugador increíble, ¿no? También estaba Kurtinaitis en aquel equipo, sí, que fue un complemento estupendo. Y luego tuvieron importancia algunos secundarios como Cargol, como Javi García Gol, también saliendo del banquillo Antonio Martín para esos dos jugadores interiores que teníamos, pues también fue clave. Fue un equipo que quizá hombre a hombre no éramos estrellas de una magnitud increíble con relación a otros equipos, pero creo que era el equipo perfecto, construimos el equipo perfecto para que Arlaucas y Sabonis destacaran y marcan la diferencia. Muchas veces los mejores jugadores no hacen los mejores equipos. El equipo que funciona bien es el equipo en el que cada jugador hace su trabajo a la perfección. Y la suma de todos esos esfuerzos, de todo ese trabajo,
es el que genera al final el éxito del equipo. Yo diría que el 60-70% de las jugadoras eran para Sabonis o para Arlaucas. Teníamos definido nuestro juego para al final encontrar un balón interior y que ellos jugaran 1 contra 1 o sacaran, si hacían un 2 contra 1 contra ellos, el balón fuera, o para los tiradores exteriores. Pero habitualmente éramos un equipo que donde marcábamos diferencias era en el juego interior. Pues efectivamente he pasado por muchos entrenadores y muy buenos en la selección española, con Díaz Miguel, con Lolo Sainz. Sí. Jorskal, Obradovic en el Madrid. En el Real Madrid, Jorskal, Obradovic, Clifford Luick, Miguel Ángel Martín en Estudiantes, también en el Real Madrid, pues jugadores que Pepu, que este era el segundo entrenador también. Pues he tenido grandes entrenadores, incluso en Francia cuando jugué Michel Gómez, que era entrenador de Le Havre, entrenador de la selección francesa. He tenido la suerte de tener muy buenos entrenadores. De todos he aprendido. A mí me gustaba el concepto de juego que tenía Jorskal, me encantaba, porque era un jugador que me permitía libertad. Luego con el tiempo he entendido muchas de las cosas que nos entrenaba. Empezó a jugar, incluso la idea de jugar con 2 bases, en muchos momentos jugábamos yo, Llorente y yo, era algo que no entendía. A mí me cautivó el tiempo que estuve con él. Nos ganaron en semifinal los franceses del Limoges, contra todo pronóstico, porque jugaron mucho mejor, jugaron un baloncesto mucho más preciso, prepararon yo creo que mejor ese partido y nosotros éramos más inexpertos. 2 años después tuvimos la suerte de encontrarnos al mismo equipo en semifinales en Zaragoza, y lo arrasamos, pero creo que habíamos aprendido la lección. Íbamos con un gran entrenador como Obradovic, que preparó el equipo increíblemente bien, y como te digo, la experiencia de haber jugado anteriormente una Final Four y haber fracasado porque no cumplimos las expectativas, pues fue clave, ¿no? para luego ganar contra el Limoges y luego la final contra el Olympiacos. Me fui a estos clubes en todo el conocimiento que había adquirido y la experiencia que tenía, a divertirme jugando al baloncesto, sin tanta presión. Entonces, el primer año fue, creo que en Granada, quedé el 7º, 8º anotador de la liga, jugué fenomenal, la verdad que fue un año estupendo. Luego firmé por Lugo, estuve 2 años en Lugo, fueron 2 años maravillosos, hicimos un baloncesto increíble, la verdad es que fue una etapa estupenda. Luego estuve un año fuera, en Francia. Si volviera otra vez a dar los pasos atrás y poder tomar decisiones, creo que hubiera jugado fuera de España más años. Creo que es muy interesante jugar fuera, aprendes un idioma, otro baloncesto. Hubiera estado más años jugando fuera de España, y luego el último año me vine a jugar a Madrid porque no quería seguir dando vueltas fuera de mi casa, en el Fuenlabrada. Pero bueno, no fue un año especialmente bueno. Óscar Quintana era un entrenador que tenía muy definidos los roles, no daba igual lo que hicieras, que él tenía los roles muy definidos, y fue una pena porque podía haber aportado mucho más, estar más tiempo, pero con Óscar no hubo una conexión muy especial. Él ha seguido mis pasos como jugador de baloncesto, estuvo 6 años en Estados Unidos, 2 en un high school y 4 estudiando su carrera, combinándola con el baloncesto. Vino con su título universitario y ahora está jugando al baloncesto. Ojalá que tenga mucha suerte y llegue a la Liga ACB. Está trabajando muy duro, tiene mucho más talento del que yo tenía. Lo que pasa es que ha tenido mala suerte con las lesiones, pero bueno, se merece una oportunidad y ojalá que cuando le llegue en la Liga ACB pues la aproveche. Contra todo pronóstico hizo un final de Euroliga espectacular el equipo de baloncesto, un poco parecido a lo que pasó con el fútbol el año anterior, ¿no? Contra todo pronóstico, contra equipos teóricamente superiores, el Madrid dio lo mejor de sí mismo. Yo creo que Chus Mateo se encontró con un equipo que tenía menos efectivos por las sanciones a los jugadores que entraron en esa trifulca, algunos lesionados, entonces tenía pocos efectivos. Tavares sabes lo que te va a dar, lo lleva haciendo durante muchos años, pero en Zonga como 4 creo que jugó increíble, abrió el campo, defendió, reboteó. Para mí fue un descubrimiento, fue un jugador clave, y por supuesto Sergio hizo magia en la eliminación del Partizan, por supuesto, pero es que luego contra el Barça
en la Final Four estuvo increíble y en la final también. Ha habido un muy buen movimiento del club, que es fichar a Campazzo otra vez, no creo que vuelve, y esa es una referencia y es jugar sobre seguro, ¿no? Con un jugador contrastado, una superestrella, ¿no? La gran estrella de ese equipo es su entrenador, es Sergio, que nos ha demostrado que si hay un valor seguro en el que se puede apostar, más allá de la bolsa, es la selección española. Da igual si lleva grandes estrellas como si no las lleva. Él consigue encontrar la manera de competir, encontrar la manera de ganar y encontrar la dinámica de que el equipo esté por delante de los jugadores, vengan estrellas o no vengan, ¿no? Y bueno, yo creo que contar siempre con que España va a competir y que va a ser un enemigo a batir, esté enfrente quien esté. La salud personal, sin la salud no podemos hacer absolutamente nada. Salud también para toda la gente que quiero, mis familiares, mis amigos, que a mi país le vayan bien las cosas, que salgamos adelante, que hay muchos problemas, pero yo creo que es muy importante ser generosos en la vida, arrimar el hombro. Creo que es muy importante en un país entender al prójimo, tener generosidad. Me gusta mucho la política, la sigo, evidentemente, y para mí es muy importante en la vida la honestidad. Es decir, tener personas que rigen los destinos de nuestro país, primero que sean honestas, que no nos mientan, que nos digan la verdad siempre y que pongan a mi país por encima de cualquier otra circunstancia. Sería muy bueno que los políticos tuvieran una primera vida profesional fuera de la política, que entendieran cómo nos ganamos la vida los ciudadanos, que no toda la vida en un partido donde todo es fácil y sobre todo que cumplan sus promesas. Para mí esto es muy importante, que los políticos cumplan sus promesas. Estoy muy orgulloso de mi país, me encanta, vaya por donde vaya, disfrutar y poner en valor todo lo que tenemos. Es un país único y creo que es muy importante. No entiendo lo de los nacionalismos, creo que no va a ningún lado, creo que estamos en un momento en que las fronteras tienden a desaparecer, es decir, poner muros hoy en día no me parece inteligente y vuelvo a lo mismo, generosidad y que esté quien esté al mando, como cuando un equipo de baloncesto, que sea gente preparada y sea gente honesta.